Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Jesús a Faustina. Queridos hermanos, hoy en esta frase de Jesús a Santa Faustina, vamos a ver una frase que Jesús le dice a Santa Faustina en el numeral 28. Numeral 28. Allí Jesús le dice así: no exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Esta es la frase. No exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Veamos un breve contexto. Numeral 28, Jesús le había pedido a Sor Faustina que le diga a su superiora que le dé permiso para usar el cilicio, una penitencia muy fuerte que se suele hacer y se hacía con mucha más frecuencia antes. Y Sor Faustina la practicaba. De hecho, en la habitación de Sor Faustina, cuando uno va al convento, están las distintas disciplinas y instrumentos de penitencia que Sor Faustina practicaba. Practicaba la penitencia con el permiso de las superioras. Silicio, que era como una especie de malla metálica que incomodaba mucho porque pinchaba y a veces hacía doler, pero era como una especie de mortificación tremenda para estar constantemente teniendo a raya los ímpetus de la carne, es decir, los ímpetus de nuestra naturaleza, ímpetus desordenados que buscan oponerse a Dios. Con esas, las mortificaciones tienen ese propósito, ¿no? Entonces, no podemos nosotros con categorías actuales juzgar categorías anteriores, particularmente porque no han caducado los instrumentos de penitencia el día de hoy. Alguien puede hacer penitencia de 1000 maneras hoy, y incluso más dolorosa que lo que era el cilicio entonces, y sigue siendo una práctica fundamental de penitencia de nuestros pecados y de sujeción del amor propio, del orgullo y de los impulsos de la naturaleza contrarios a Dios, ¿no? Estamos hablando de la salvación eterna del alma. Entonces, cuando tenemos que cuidar una ciudad, como si en la ciudad donde uno vive tiene policía, digamos de alguna manera, y tiene que haber personas recias que defiendan la ley y el orden, entonces también a nivel corporal y espiritual hay prácticas que nos ponen en orden de lucha y combate contra los enemigos del alma. Así que cuidado de no entender o querer considerar como algo del pasado, ya perdido, como ya algo olvidado, pobrecita, que le obligaban a hacer eso. Sor Faustina, nada de pobrecita, ella la quería con gusto y comprendía lo importante que era. Entonces, también nosotros tenemos que practicar, tal vez no el cilicio, pero hay prácticas de penitencia, hay prácticas de mortificación. Entonces, cuidado con eso, cuidado con ese criterio del mundo comprendido en lo que es la penitencia católica. Cuidado, porque dejamos de ser católicos y metemos el criterio del mundo y vivimos de los criterios del mundo y no de la fe. Entonces el Señor le había pedido que use ese cilicio por 7 días y por lo tanto ella debía pedirle permiso a la superiora. Al principio Sor Faustina no le pedía, hasta que le obedece al Señor, que le insiste, le va y le pide a la superiora, y ella frustrada porque la superiora no le da permiso para usar, no le da permiso. Entonces ella viene: pero Señor, tú me pides hacer una práctica de penitencia y la superiora no me deja, para eso me has insistido, como diciéndole, veslo, al final estoy sufriendo por esto, me pide una cosa, la pido, no me dan. Y el Señor entonces sabiamente dice: no exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Cuando el Señor le había dicho a Sor Faustina: voy a pedirle a la superiora permiso para usar el cilicio, Sor Faustina dio como un pedaleó, como decimos en Argentina, dio unas cuantas vueltas, pero no arrancó. El Señor le insistió, fue a pedir las mortificaciones, no se la dieron, y el Señor la consuela: tranquila, yo te pido obediencia, hazme caso, y ahora haz caso a tu superiora. Pido la obediencia. Esto es fundamental. En la vida de Sor Faustina, el Señor la va a educar por ese lado, y también a nosotros. ¿Cuántas veces nos pide cosas que no queremos? Enfermedades, dolores, muertes, que no entendemos, no queremos, y renegamos y nos alejamos hasta de Dios. Pero el Señor lo que quiere es que sepamos amoldarnos a su voluntad, que Él tiene un plan y que es mejor. ¿Acaso un papá con un niño pequeño que le dice: ven, pon este vaso ahí en la mesa? Y el niño le dice: no, papá, yo he ido y he puesto en otro lugar porque a mí me parece que allá va a estar mejor. Claro, al papá no le importa dónde estaba el vaso,
¿Dónde poner el vaso? ¿En la mesa o en la cama? ¿O en la bacha para lavar los vasos? Le importa la obediencia. Capaz que el criterio del niño hace ser superior al del papá, en el sentido, lo puso en un lugar para lavar. Lo importante era la obediencia, educar al niño a hacer lo que el papá pide. La obediencia. Si no, el niño crece pensando que tiene un mejor criterio que el del papá y que puede hacer en cada momento lo que quiere. Y eso llevado a nuestra relación con Dios. Entonces, ahí, Señor, le vas conduciendo a Sor Faustina y también a ti y a mí. No exijo tus mortificaciones, por más que le había exigido, ve a pedirle permiso para hacer mortificación. Pero el Señor quería algo más importante, la obediencia. La obediencia. También en la Biblia tenemos el ejemplo del profeta Elías, ¿no? Que va el general sirio con lepra, lo mandan al profeta, el profeta ni siquiera baja a saludarlo, a recibirlo, le dice que se lave 7 veces en el río. Y el general se enoja. Hay ríos mejores en Siria. Y se va enojado. Y entonces un servidor le dice, si te hubiera pedido algo difícil lo hubieras hecho. Te pidió algo fácil, ¿por qué no lo haces? Entonces fue el general, se lavó 7 veces y quedó sano. No era el agua del río la que purificaba, sino la obediencia a Dios, el confiar en Él, la confianza en Dios. Hoy, a ti y a mí, devotos de la Divina Misericordia, que el Señor nos pide coronilla de la Divina Misericordia para detener los tiempos de la justicia, prolongar el tiempo de la misericordia, que nos pide difundir la imagen, que nos pide celebrar la fiesta, que nos pide meditar la pasión a las 3 de la tarde, dar culto a su misericordia. Claro, uno dice, pero Padre, ¿qué va a hacer rezando la coronilla? ¿Qué va a hacer con la imagen? ¿Qué va a hacer? Dejémosle a Dios, lo importante es la obediencia. Dios sabrá lo que hace con aquello que Él nos ha pedido. No dejemos de difundir la Divina Misericordia, es un acto de obediencia. Dios tiene un plan mayor y mejor que el nuestro. Aún con elementos que parecen tan sencillos, sí, Dios puede actuar, pero Él quiere nuestra confianza. La confianza a la hora de rezar la coronilla, la confianza a la hora de meditar a las 3 de la tarde, la confianza a la hora de venerar la imagen o difundirla, es lo que nos trae las gracias del cielo. Bueno, así el Señor le enseña a Santa Faustina la importancia de la obediencia, que es la más tremenda de las mortificaciones porque es la propia voluntad, el propio yo, el deseo de hacer cada momento lo que uno quiere, posponer la propia voluntad en bien de Dios, y que lo que Dios pide muchas veces pasa por el bien de la familia. Quiero comer esta hora, quiero comer ya, pero no, la familia se reúne en unos minutos a comer. Y bueno, entonces posponer mis deseos para el bien de la familia. Ah, pero yo me quiero ir a tal lugar. Bueno, pero todos vamos para allá. Bueno, me iré con ellos. Me pospondré a mí mismo por el bien común. La obediencia, ¿no? Que por supuesto, como hemos hablado mucho en las otras catequesis, la obediencia es también algo que uno tiene que analizar bien, tiene que ser autoridad legítima en materia legítima. No porque alguien se tira al pozo, yo tengo que obedecer y me tiro al pozo, ¿no? Si viene alguien y me dice una herejía, por más que sea un ángel, un papa, un cardenal, un obispo, un padre Mauro que por acá dice, no, ahora la Virgen no es Virgen, no, ahora Jesús no está en la Eucaristía, ustedes no me tienen que obedecer, ni al sacerdote, ni al obispo, ni al cardenal, ni al papa, ni al ángel, si me enseñan algo contrario a la fe. Entonces, cuidado con eso, de la obediencia a la verdad, a Cristo, que está patente en el catecismo, en lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Entonces, cuidado con eso. No, la obediencia está enmarcada. Acá, por supuesto, que está enmarcada bien porque no tiene que ver con fe, moral, costumbre, tiene que ver con la práctica de la obediencia en la vida religiosa. Pero aprendamos de ella también cada uno en su vida matrimonial, familiar, a obedecer el plan de Dios, el cumplimiento del propio deber por encima de los beneficios personales, y entonces santificaremos la vida familiar, la vida laboral, y todo será para gloria de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de huesos de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y sus hogares y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús,
en vos confío. Jesús, en vos confío.